Bueno, buenas noches a todos. Agradecerle a la gente del estudio por prestarnos el lugar, que no es algo fácil de conseguir. Y esta charla la pensé para dar la media rápida y más que nada para que hagan preguntas en realidad, porque no quiero hacer un monólogo acá, sino que lo importante, yo sé que es un tema que genera muchas dudas, hay una infinidad de cantidad de combinaciones para usar el flash. Hoy vamos a hablar del flash, sobre todo el flash fuera de la cámara. Y es algo que hay muchas formas de combinar y que es importante que la sepan a todas las opciones porque siempre va a estar la necesidad de mezclar combinaciones de elementos, de forma de disparar remotamente el flash. Esa es la idea. Voy a hacer una presentación rápida de las 4 o 5 formas de las grandes formas que hay, con los beneficios y las desventajas de cada una de las formas, de las alternativas que hay, y me interesa que pregunten todas las dudas, que digan, mira, tengo esto, quiero agregar un flash, quiero agregar un radio, quiero agregar una cosa, ¿cómo lo puedo hacer? Ese tipo de cosas que son enriquecedoras, hay que sacarse las dudas y ese tipo de cosas. Vamos a empezar repasando algunos conceptos. El que no los tiene claro me lo pregunta por favor, así no queda en el aire después, más adelante. Básicamente el TTL. El TTL es el automatismo del flash. Cuando uno pone un flash en TTL, lo que hace la cámara es hacer una medición e indicarle al flash, en qué potencia debe dispararse, según la medición que haga la cámara. Hay un concepto que es importante que por ahí no se entiende bien. Cuando uno dispara en TTL, previo al destello que va a iluminar la foto, se hace otro destello que no se ve, que es el que la cámara usa para leer la iluminación. Eso se llama TTL porque se llama a través de la lente. Lo que hace básicamente es hacer un predestello, hace una medición con ese destello y después va el destello que va a iluminar la foto con la foto. Ese predestello es importante más adelante cuando disparen por simpatía óptica. Por eso la aclaro. Tienen que tener en cuenta que el pre-flash, el TTL, incluye 2 flashazos. Uno para medición, uno para iluminar. Bueno, el resto creo que alguno tiene alguna duda, me consulta el TTL. Cuando uno tiene un flash en TTL puesto sobre la cámara, no tiene opciones de potencia. Eso se lo maneja la cámara. Lo que sí hay es una especie de compensación que generalmente va entre 3 y 5 pasos, depende del flash. Le puedo decir, bueno, de cómo estás midiendo, sobreponerme un paso de flash o 2 pasos de flash, porque no quiero así, digamos. Bueno, es lo único que se puede hacer en TTL. El resto es automático. El número de guía, que es básicamente el parámetro a la hora de comprar un flash que más se fija la gente. Y acá voy a hacer una salvedad, es un número, yo todas estas pantallas las voy a pasar, no hace falta que las copien porque yo se las voy a compartir, porque tiene alguna información media técnica, pero yo voy a hacer la aclaración, total ahí tienen el texto más de bibliografía. El número de guía es la potencia del flash, la potencia máxima que tiene el flash. Hay un temita con eso, que es la forma en que los fabricantes miden la potencia. El estándar internacional indica que debería dispararse a ISO 100 en F1 y un número de guía 50 debería ser que a 50 metros iluminar correctamente a F1 en ISO 100. ¿Qué es lo que pasa? Los fabricantes, como saben que ese parámetro es muy requerido a la hora de comprar un flash, es prácticamente lo único que la gente mira, este 54, este 82, este 25, exageran ese número. ¿Cómo lo exageran? Usando una distancia focal más grande. Algunos miden a 105 milímetros, otros miden a 200 milímetros, otros miden en ISO 200. En ISO 200 duplicás la potencia del flash, porque duplicás la potencia del sensor. Entonces un flash guía 25 pasa a ser un guía 50. Es un parámetro muy relativo, a eso quiero llegar. No hay que guiarse exclusivamente por el número de guía porque ni Canon, ni Nikon, ni Lenuvo, ni ninguna de las marcas usan el mismo parámetro para medir, o sea, no hay forma de
de saber de comparar la potencia del flash a través de una línea. Hoy por lo menos no lo hay. Y la velocidad de sincronización, este es otro parámetro que vamos a usar más adelante, vamos a hablar más adelante. La mayoría sabrá que los flashes pueden sincronizar hasta una velocidad de obturación, que varía, depende de la cámara, depende del flash, entre un 200 y un 250 avos en segundo. Si se pasan de esa velocidad de sincronización, van a ver que aparece la cortina en la foto. Exceptuando que tengan flashes preparados para disparar a alta velocidad. El flash que dispara a alta velocidad lo que hace es, la cortina pasa tan rápido que hace 3 o 4 flashazos para cubrir todo el sensor. A medida que va bajando la franja que pone el sensor, hace un flashazo, hace otro flashazo y hace otro flashazo. Eso es importante por el sistema que usa el flash. Cuando usted usa la máxima potencia, un flash a 1 a 1, a un 4000avo de segundo, a un 2000avo de segundo, va a tirar 3 flashazos de 1/3 de potencia. No va a tirar a máxima potencia. Por otro lado, si está tirando a mínima potencia, va a tirar los 3 flashazos a mínima potencia, porque sí puede disparar 3 flashes a un 128 avos de potencia. Le da la carga del flash. ¿Entienden? Si se pasan de media potencia para arriba, ya empieza a bajar la cosa. Obviamente consume más batería, la batería del flash, no es para usarlo todo el tiempo. Eso hay que tratar de usarlo cuando realmente es necesario. Hay flashes que tienen esa opción, hay sistemas de disparo inalámbricos que también lo tienen. Por eso es que yo la aclaro. Algunos lo tienen, algunos no. Hay que saber si lo tienen, si no lo tienen, si lo necesitan, si no lo necesitan. Ese tipo de cosas. ¿Alguna duda sobre algún otro parámetro del flash? Zoom o... Seguimos. Vamos muy rápido, así le damos lugar a la verdadera charla que es la de Sergio. ¿Por qué separar el flash de la cámara? Esta es una pregunta para ustedes. No soy yo el fotógrafo, así que ustedes tienen que dar. Creo que vamos a coincidir que la fotografía que se obtiene es mejor. Básicamente la iluminación que se obtiene sacando el flash de la línea del objetivo es mejor. Así la separa en 40 centímetros y ya se nota. Genera volumen, ahí hay un montón de conceptos. Además que te permite abrir un abanico a toda la tanda de strobes. La idea es que ustedes respondan esta pregunta. Te abre el abanico a todo el mundo del strobe, donde vos podés poner un flash de recorte de pelo, quemar un fondo que no es blanco, bueno, todas las técnicas, generar una iluminación más dramática o más suave, usar modificadores de luz. Hay un millón de opciones por las cuales un fotógrafo quisiera sacar el flash de la cámara. Es más, si se pudiera, yo creo que nadie usaría flash de la cámara expuesto en la cámara. Lo que pasa es que hay momentos que es complicado andar con pie y moviéndolo y eso. ¿Alguno otro tiene una teoría por qué sacar el flash de la cámara? Pero creo que más o menos coincidimos todos que esas son las cosas fundamentales por las cuales se obtiene una iluminación mejor. Entonces, si vamos a sacar el flash de la cámara, vamos a hablar de los métodos de sincronización, de cómo sincronizar el flash con la cámara. Acá voy a ir un poquito rápido, ustedes me paran y me hacen preguntas a medida que necesitan. La primera y la más básica de la más antigua es por el cable sincro. El cable sincro era una forma de sincronizar el flash fuera de la cámara a través de un cable. Antiguamente en el analógico era prácticamente la única opción, sobre todo al principio, en los 70, de la fotografía, era la única opción, y hoy lo traigo acá porque todavía sigue siendo una opción muy válida y muy necesaria, y hay que tenerla en cuenta, porque si bien directamente no van a andar cableando un estudio con sincro, hay casos, por ejemplo que se lo pedí hacer que lo deje, porque hay flashes de estudio que la única opción que tienen es el sincro. Entonces, en este sincro se puede poner un radio o se puede poner una fotocelda y ya convierten el flash en inalámbrico. Hay flashes de estudio que no tienen fotocelda. O hay flashes de estudio, como puede ser el bísico, que tienen un sistema de radio propietario. Capaz que usted tiene un sistema de radio
marca Yellow o alguna otra marca y no tienen el emisor para ese flash. Entonces le ponen un cable, le ponen un receptor y ya lo incluyen en el circuito de sincronización. El cable sincro todavía se usa, es muy útil en fotografías macro. Acá voy a hacer un repaso, a ver si no me olvido de ningún punto. Bueno, como les dije, es la forma más antigua, es engorrosa porque se usa un cable directamente que conecta a cada flash con la cámara o con una zapata para especial. Y como ventaja es que pueden usar flashes analógicos, pueden usar flashes nuevos en cámara analógica, las dos combinaciones, cámaras viejas con flash nuevo o al revés, o todo viejo obviamente. Pueden usar flashes que no tengan otro método de disparo, por ejemplo este flash no tiene fotocelda, pero sí tiene un cable sincro. Entonces se podría poner derecho a la cámara o ponerle un sincro y poner un radio para que cuando se dispare el radio dispare el flash y convertir en inalámbrico un flash que no es inalámbrico, que no tiene opción de inalámbrico. Hay flashes, los flashes viejos ninguno tiene. Algunos tienen fotocelda, pero la mayoría no tenían la opción sincro, por lo menos que de ahí te da la flexibilidad. O usarlo sobre la cámara y usar este para disparar otro flash, que es otra opción que ya vamos a ver. Entonces es un método que es antiguo, pero hay que tenerlo en cuenta, porque todavía es muy válido y si lo tenés en cuenta, puedes, por ejemplo, convertir un flash como ese que no tiene el sistema de radio en inalámbrico. Como ventajas son relativas a la ventaja, pero bueno, no hace falta usar ningún flash sobre la cámara. Un problema, sobre todo cuando trabajamos en estudio, esto lo voy a nombrar mucho porque para mí es un problema cuando vos tenés un esquema de iluminación y necesitas tener un flash sobre la cámara para disparar el esquema de iluminación, estás alterando el esquema de iluminación con el flash que tenés sobre la cámara. Yo hago un esquema de tres luces. Donde tengo la luz cenital principal, una luz de relleno y una luz de un headlight, por ejemplo. Y tengo que tener un flash de frente, algunos lo rebotan para atrás y lo ideal es a veces no tenerlo directamente. Sí. Y con el flash pop-up que vienen en algunas cámaras que puedes poner modelado, supuestamente se nos tira luz. Algunas cámaras y algunos flashes te permiten hacer el destello pero no influir en la foto. Sería como el TTL del primer pre-flash. Digamos, se dispara milisegundos antes de que la cortina se empiece a obturar para que no influya en la fotografía. Eso lo tienen las cámaras, que ya vamos a hablar de ese sistema, que es el sistema propietario de Canon y Nikon. El tema de ahí, por ahí le mandan la información TTL al resto de los flashes, qué cosa. Y puede no influir en la fotografía o sí, depende de cómo lo configuras. El tema es que eso no lo tiene todas las cámaras, tiene la gama media alta, digamos. 7000 en Nikon, 60 en Canon. De ahí para arriba tienen ese sistema. T3, 5000, 3000, las T5i, todas las T de Canon no tienen. Y las más viejas tampoco. Entonces, como una ventaja es esa, decir, bueno, tengo una cámara que no tiene flash, le pongo un cable sincro, le pongo un radio sobre, o tengo una cámara que no tiene zapata, pero tiene un cable vieja, analógica, le pongo un cable, le pongo un radio y disparo en analógico en estudio. Hago un esquema de strobing con analógica. Son cosas que se pueden dar, digamos, no necesito el flash sobre la cosa que me va a influir en la fotografía. Bueno, obviamente no requiere pilas. Es económico porque son cables, básicamente. No hay más que eso. En fotografía macro es muy buena opción, primero por la estabilidad del disparo. Eso es una cosa que vamos a hacer mucho hincapié en la fiabilidad del sistema. Cuando usted estás haciendo modelado o un evento y un flash no te dispara, te arruina una foto. Entonces, uno que busca la fiabilidad, decir, bueno, este método no falla, bueno, trato de buscar ese método. El cable no falla, básicamente, sobre todo el macro que se usa generalmente, se usa un ring flash o se usan dos flashes para iluminar desde arriba el objeto y tener la cámara acá y los dos flashes acá y le meter un cable sincro y listo. No anda poniendo radio, cosas, haciendo todo más complicado sin sentido.
Por eso es que digo que todavía se utiliza. Y lo que les decía antes, que puede ser muy útil en combinación con otros esquemas de iluminación, con otros métodos de sincronización. Por ejemplo, ponerle un radio, poner una fotocelda a ese flash para que se dispare por fotocelda si no lo tuviera, ese particularmente lo tiene, o ponerle un radio, si no trae radio, ponerle un radio para que cuando yo tenga el dispare, se dispare externo. Como desventaja, obviamente, todo lo que tiene que ver con el cable. Si conectaríamos un cable para allá, un cable para acá, o para allá, la modelo en el medio, sería un lío, se desconectan, son cables, se cortan, bueno, ese tipo de cosas. Otra contra que tiene es que las cámaras nuevas prácticamente ya no traen salida 5. Eso es, no entiendo por qué, pero muchas de las cámaras, sobre todo la gama alta de cámaras, y no traen salida 5 ya. Como opción, creo que lo digo más adelante, pero bueno, vienen las zapatas, como esta, se ponen sobre la zapata de flash y es una zapata que tiene salida sincro. Esto, si tu cámara no trae sincro, pones la zapata y tenés la opción de poner una salida sincro. Por ejemplo, te compras una cámara, tenés una cámara chica que no tiene salida sincro y tenés un ring flash que es, generalmente son por cable. Pero tu cámara no tiene para poner el cable, le pones esto y pones ahí el cable y disparas el ring flash o para hacer máquinas. Bueno, es propenso a errores cuando se usan cables muy largos, obviamente. Cuando son estos cables que no se mueven no hay problema, pero cuando estás movido con una cámara con cable ya no hay nada práctico. Y entre paréntesis pongo que solo se permite disparar en modo manual porque hay opciones TTL. Es muy raro, pero hay opciones sincro TTL. Generalmente son con doble zapata. Este tiene CTL y abajo se pone una zapata TTL y el cable soporta. Esta de hecho es una zapata que soporta TTL. Se pondría dos zapatas con el cable en el medio y dispararía TTL un flash fuera de la cámara. ¿Alguna duda sobre estos esquemas? Se usa poco, pero hay que tenerlo en cuenta. Puede ser bastante útil en algunos casos. Sobre todo en combinación con otro esquema. Acá les muestro más o menos. Este es el cable sincro estándar. Esa es la zapata, que es esta básicamente que está acá. Que cuando tu cámara no tiene sincro, no tiene salida sincro de flash, le pones la zapata sobre la zapata de la cámara y ya tenés una salida sincro. Si querés también puedes poner un flash encima. En la de Nikon, por ejemplo, no. Es una zapata para sincro nada más. Esto acaba la cámara y el cable para conectar, como en este caso. Acá está conectado, ¿ven? La cámara que se supondría que no tendría salida sincro, si no lo puedes conectar a la cámara, un flash y por la salida sincro mandan otro flash. Ese es un esquema, por ejemplo, para hacer macro, o sea, separando los dos flashes, poniéndolo así. El segundo sistema que vamos a hablar de disparo inalámbrico es el sistema propietario. Casi todas las marcas de cámaras y de equipos tienen un sistema inalámbrico propietario, o sea, de ellos, que funciona mayoritariamente por infrarrojo. Vamos a hablar de Canon y Nikon porque es más estándar, pero Sony lo tiene, Penta lo tiene, todas las marcas lo tienen. Generalmente es un sistema infrarrojo. No sé si en todas las marcas, pero la mayoría de las marcas es un sistema infrarrojo. Tiene sus beneficios y tiene sus contras. Lo primer beneficio es que soporta tecnologías de la propia marca, como TTL o ITTL o ETTL Canon, ETTL2 incluso, ITTL Nikon. Tienen distintos sistemas como contra HHS, que es el disparo a alta velocidad, la sincronización a alta velocidad. Como contra, todo el equipamiento tiene que ser compatible, habitualmente de la marca. Tenés que ver, si tu cámara no tiene el sistema CLS de Nikon, por ejemplo, se llama CLS, el sistema, la cámara de las 7000 en adelante tiene el sistema CLS, pero si tenés una más chica, no tiene el sistema para controlar. Y en Canon, el sistema de Canon también, lo que pasa es que si tenés una 6D no tiene flash para controlar los otros cosas. Necesitamos un emisor o un flash que vale casi 9000 pesos, por ejemplo, un 600 de Canon.
sobre la cámara para controlar los otros flashes. Además de que los flashes, los que va a usar fuera de la cámara, tienen que tener el soporte propietario, que no suelen ser los más baratos. Este, por ejemplo, un flash, este es un 600 de Nikon. Es un flash que soporta el sistema propietario de Nikon, pero como esclavo. Vos deberías poner sobre la cámara, si no tenés una cámara que tenga CLS incorporado, un 700 o un 800, un 910, perdón, 900 o 910, que son los flashes que pueden controlar esto. Pero si no tenés, funciona TTL, incluso si el flash sincroniza a alta velocidad también funciona. La contra más grande es que es caro, es un esquema muy caro, porque tenés que irte toda la gama media alta de flashes de marca. Y otra contra importante es que, a ver qué me falta, que la fiabilidad es relativa. ¿Por qué? Porque el sistema es infrarrojo, no es por el destello, es por el infrarrojo. Y el infrarrojo se tiene que ver. Si yo lo pongo un costadito no se va a ver. Es como un control remoto de la televisión, o sea, puede que por rebote se dispare, pero lo ideal es que sea visible entre sí. Me salté las ventajas. La ventaja es que es totalmente inalámbrico, que no requiere equipamiento adicional o fotocelda, y en algunos casos con el flash, con la misma cámara tiene el controlador CLS, puede ser una 7000 en Nikon, una 70D Canon, 60D, tienen el sistema en la cámara y pueden controlar remotamente directamente los flashes. Si ustedes tuvieran un flash Nikon con soporte de CLS y una cámara que cosa, ya tienen el sistema inalámbrico. Dentro de un estudio puede funcionar. Además que soporta TTL, soporta en algunos casos HHS y TTL en algunos casos. Y también es importante porque ya empezamos a complejizar el tema, porque ya puedes separar en grupos los flashes y bueno, vos dispararte ahora se disparen todos, aquel no, puedes bajar la potencia de alguno de los flashes, todo con el sistema propietario. La desventaja más grande, vamos a ver así donde sale. Requiere, como le dije, que todo el equipo sea de la misma marca, que la fiabilidad está directamente relacionada al entorno de trabajo y la instancia entre la cámara y los equipos, o sea, se tienen que ver básicamente. No puedo disparar un flash CLS a la otra cuadra, o sea, o entre medio de 200 personas, porque seguramente no se van a ver. En algunos casos requiere el uso de levantar el flash de la cámara, y el equipamiento completo suele ser bastante más costoso que otras soluciones. ¿Alguna duda sobre...? Sí. Son un comentario que ahora hay algunos flashes de marcas, de terceras marcas, que por ahí también tienen la función, o soportan la función propietaria. Sí, la mayoría, ya la mayoría de los que se consiguen acá, que es Ionugo y Nissin, alternativo, digamos, a las marcas. No todos los modelos. No todos los modelos, pero bueno, soportan, por ejemplo, el Ionugo del 565-568, soportan tanto el sistema propietario de Canon y de Nikon. Está bueno porque abaratás un poco cuando no te vas a un SB700 o un SB910 de Nikon o un 600 de Canon. Pero la verdad es que siempre está el problema que es infrarrojo. Lo fundamental, me parece que el eslabón débil acá es el sistema infrarrojo, que hace que en algunos casos no sea tan fiable. Acá les presento dos esquemas para que sepan. En Nikon, por si quieren investigar, en Nikon se llama CLS, el sistema, que se llama Creative Light System de Nikon. Igual todas estas pantallas yo se las voy a compartir, después no hace falta que tomen nota de lo que está escrito acá. Pero bueno. Y en Canon se llama Wireless Flash System. Estas son menús de las cámaras donde vos configurás, por ejemplo, acá vos le decís el flash de la cámara, como lo querés, si lo querés en TTL, un grupo A donde vos podrías poner una cantidad de flashes, un grupo B donde podrías poner otra cantidad de flashes, y canales. Más o menos en Canon es igual, en Nikon es bastante más completo el sistema inalámbrico.
donde vos elegís si querés que actúe el flash de la cámara, que no actúe, y bueno, hay una compensación. No tiene el manejo de canales y de grupos como tiene el Nikon, por ejemplo. Es como más básico el de Canon. Pero soporta TTL, soporta sincronización a alta velocidad, soporta las funciones básicas de soporte. El tema de administración de grupos no es tan costoso. Y acá lo que decía Sergio, en las compatibilidades, las cámaras que tienen este sistema son de 90, de 300, toda la línea 7000, la línea 610, 600, 610, 750, 800, 810, de 4, de 5, de 3. Todas esas líneas tienen compatibilidad en flashes de la marca SB700, SB800, SB900, SB910 y SB800, que es un emisor que va sobre la cámara por si tu cámara no tiene el controlador. No tiene el sistema controlador, le pones eso y la haces. O le puedes poner un SB900, por ejemplo, sobre la cámara y el SB900 controlaría, armaría el sistema CLS. Digamos, no necesitas que la cámara puntualmente lo tenga, pero si la cámara no lo tiene, tenés que ir de un SB900, un SB800 o el SB800, que es el controlador del sistema. En Canon es más o menos lo mismo, no tiene la T3i, lo tiene la T5i, lo tiene la T6i, de la T3i para adelante lo tiene todas. Lo tiene 60, 70, 80, toda esa gama intermedia, y lo tiene la gama media alta o full frame, que es el 6D, 7D más 2, bueno, 1DX, obviamente, todas las cámaras superiores. En flash lo tiene el 430, que por ejemplo ese LED recibe, es como este, recibe, puede actuar de esclavo, pero no puede comandar a los otros flash. Este solamente recibe orden. El 430 también, el 580 ya es controlador, el 600 también, y tiene dos controladores, el ST2 y el ST3, que es como el SU800, que si tu cámara no soporta el sistema, le pones arriba y arma el grupo de inalámbrico. Como le digo, sirve más que nada para estudio esto, porque donde la posición es media... Y a veces es un tema porque, por ejemplo, si vos lo tenés atrás de un softbox a esto, y está así, no se van a ver. Ya tenés que empezar a jugar con la fotocenter, esto no se necesita para girarlo. Hay que empezar a girarlo para ver si se ven, si no se ven, por ahí te movés y se deja de disparar. ¿Alguna duda sobre este sistema? Esto está muy bueno cuando se compran el primer flash, por ejemplo, tiene una línea 7000. Acá aclaraba lo que decía Sergio. Hay flashes alternativos que no son Canon ni Nikon, que soportan el sistema de Canon y Nikon. Por ejemplo, 565 de Lugo, 568 de Lugo, Nissin 866 2. Esos flashes, lo mismo pasa en Canon. Esta gama de flashes pueden disparar los dos. Entienden los dos lenguajes, por decirlo de alguna manera. Los dos sistemas de sincronización. Está bueno porque usted tiene una 7000. Se compran un 565 para usarlo sobre la zapata, un día lo quieren despegar para hacer una fotografía de estudio, tienen la opción sin recurrir a ninguna otra cosa. Siempre y cuando las condiciones se estén dadas, porque no tienes un lugar tan grande, se tienen que ver, bueno, entonces, teniendo en cuenta esos aspectos se puede hacer sincronía fuera de la cámara. ¿Alguna duda? ¿Alguien lo ha probado? ¿Lo han usado? Hay que usarlo, es un sistema bastante... A mí me gustaría preguntarle a los chicos si la mayoría o quienes de ustedes usa flashes, o tiene flashes, o tiene un flash, o tiene dos. O sea, levanta la mano, ¿quién tiene un flash? Bien, ¿más de un flash? ¿Más de dos flashes? Bien. Esa era la idea, cuando llamamos a las cosas buscamos particularmente gente que está empezando a adquirir equipamiento, porque si todos levantan la mano cuando digo que no tienen más de 5 flashes, me voy. Ya deberían saber todo, digamos. La idea es comprar a conciencia. Para mí, si yo tendría, por ejemplo, una cámara de esta gama o de esta gama, digamos una 70 o una 7000, lo primero que haría es comprarme un flash de eso y cuando tenga la posibilidad de hacer un retrato o hacer cosas, sacar el flash de la cámara y usar el sistema propietario. Y no tengo que salir a comprar radio ni ninguna opción. Ya lo tienen incluido.
Mucha gente lo tiene y no lo sabe. O sea, este existe, este TL, es muy bueno el sistema. Tiene el incordio de que tiene que poco rango, digamos, alcance, pero es un sistema que hay que tener en cuenta. Porque a la vez, como le decía, como le voy a ir machacando en varios ejemplos, hay que combinar las opciones. Por ejemplo, supongamos que tengo un flash que tiene fotocelda y me compré uno de estos. Entonces, con la cámara disparo este y pongo el otro en fotocelda. Entonces, ¿qué hago? Hago que la cámara va a disparar el 565 y el 565 va a disparar este, o va a disparar el flash de estudio. Este es un flash de estudio que tiene fotocelda incorporada. Yo podría poner tranquilamente un flash, un 565 y un nudo, con mi cámara disparo por Nikon Commander Mode o por Canon Wireless System, disparo el flash este y ese va a hacer que se dispare aquel. Estoy combinando dos sistemas y logro un esquema de iluminación. Los flashes de estudio son más delicados porque no traen sistemas inalámbricos, o si lo traen son propietarios. Aquel flash, por ejemplo, es propietario. Tendrías que poner un radio para aquel flash. Cuando acá adentro no hace falta, porque se dispara un flash lo puede usar por simpatía, por fotocelda, simpatía óptica. Pregunte porque es importante si tiene lugar. La otra opción es la célula de simpatía. Básicamente es una célula que tiene una fotocelda que tienen los flashes, algunos, que cuando se dispara un flash se dispara. Reconoce el disparo, el destello de otro flash y se dispara. Acá claro que la mayoría de los flashes modernos ya traen fotocelda. Por ejemplo, este no tiene, ¿no? ¿Cuál? No. Bueno, este es un Canon, porque es más viejito, el 600, no tiene fotocelda, pero la mayoría de los nuevos ya traen. Incluso los flashes de estudio, casi todos los flashes más o menos nuevos de estudio traen fotocelda. Y es prácticamente la única opción, salvo que sea un cable sincro y un radio, para disparar un flash de estudio. Yo podría poner un radio en la cámara, con el radio disparo otro flash, que ese flash me va a disparar eso. Esa es una opción. Es un sistema cómodo, práctico, en espacio cerrado, porque también es más potente que el infrarrojo, pero necesita detectar el flashazo, el destello de otro flash. Hay casos donde no puede que no lo detecte, sobre todo si un salón grande, mucha gente, poco rebote. A ver, en un lugar cerrado se va a disparar siempre, pero es una muy buena opción. Como les decía, es un sistema cómodo para espacios reducidos. Y hay que tener en cuenta porque se puede usar en combinación con otros. Por ejemplo, un flash de estudio. Si tuviera un esquema acá de dos flashes de estudio, tal vez lo usaría por simpatía, por fotocelda, porque acá adentro se van a disparar siempre el flash. No va a haber un momento en que no se dispare. Disparas por radio un flash chico que puedes usar de Hilda y o cosas y disparas de estudio a través del sistema de célula de simpatía. Ventaja, es totalmente inalámbrico, como les decía, usa el destello, detecta el destello y se dispara a través de una fotocelda que tiene el flash. Cuando detecta un destello se dispara. No requiere cable, no requiere radio, no requiere nada. Se dispara un flash, se dispara. Si tu flash, por ejemplo no tiene fotocelda, antiguamente eran muy comunes, vienen unas fotoceldas, acá abajo se le ponía una fotocelda. Cuando detectaba un flashazo, se disparaba. Le daba la orden. Esas fotoceldas todavía vienen. Eso, por ejemplo, se puede usar en esto o se puede usar en esto. Podrías poner un cable sincro, podrías poner una fotocelda acá abajo, lo dejas colgando y cuando se dispara un flash, se va a disparar. Este lo tiene, pero hay flashes de estudio que no lo tienen. Entonces es una opción a tener en cuenta. Y son muy baratas esas fotoceldas. Y otra cosa importante es que se pueden usar distintas marcas, distintos modelos, qué sé yo. Nos juntamos a traer un Nice, yo traigo un Canon, trae un flash de 70, bueno, podemos mezclar todo y casi la mayoría tenían fotocelda. Muchos de los flashes tienen la opción de fotocelda. Como desventaja es más o menos lo mismo de siempre. La distancia entre los flashes que tienen que detectar el destello.
Cuando habla de distancia, además tiene que tener en cuenta que a veces cuando están atrás de un modificador de luz se complica un poco. Si usted tiene un socket grande y el flash está ahí atrás, es muy probable que puede que en algún momento no vea el disparo. Entonces depende de las condiciones. Si están en un salón con mucha gente, no hay un buen rebote, puede que no haya cosas, que no se dispare. En exteriores, a la luz del sol, le cuesta horrores dispararse. Y a veces requiere, si no tiene otra opción, levantar el flash de la cámara y volvemos al problema que el flash de la cámara te incide en la fotografía. Porque si vos querés disparar, tenés un solo flash, lo querés disparar por simpatía óptica, tenés que levantar el flash de la cámara. Entonces tiene ese problema que te va a influir en la fotografía. Yo le voy a contar un caso que me pasó, que me pareció una buena opción. Una vez mi cuñado me invita a sacarle fotos, qué sé yo, y tenía una Nikon P500 de hecho. Me dice, sacame con tu cámara. Me digo, no, para esto ni loco. Además bailaban, era una cosa muy así. No hay chance de sacar una P500. Entonces pensando, digo, no, levanto el flash de la cámara y pongo un flash de esto por simpatía óptica y ilumino con el flash del otro. El de la cámara ni influía, porque además el de la cámara es un guía 8. Cuando estamos usando uno de esta media potencia, ni deja de existir en la foto prácticamente. O hace un mini relleno, pero no afecta realmente a la fotografía. Y salieron fotos bien, digamos, con una cámara compacta, por decirlo de alguna manera. Está buena esa opción. Tiene una cámara compacta, incluso algunos teléfonos, los Nokia, disparan flashes. Porque el Nokia, algunos de los Nokia tienen flash, digamos no LED sino flash, y disparan los flashes de cosas. Entonces con un teléfono puede armar, o con una cámara compacta puede armar un esquema de iluminación de 3 o más luces. Hay que tener en cuenta. ¿Alguna duda? Bueno, hagamos una aclaración sobre el tema. Hay dos grandes modos a la hora de usar la fotocelda, el S1 y el S2 se le llama. El S1 es si estás disparando flashes en modo manual o flashes que no tienen TTL. Por ejemplo, de una cámara compacta. ¿Qué hace? Cuando vos pones un flash esclavo, un flash afuera de la que se va a disparar por fotocelda, lo pones en S1, el primer destello se va a disparar. Se dispara un flash y se va a disparar. Cuando lo pones en modo S2, va a tener en cuenta el pre-flash. Tiene el pre-flash que hace cuando enfoca la cámara, cuando hace la medición TTL. Y se va a disparar, va a evitar ese flashazo y va a estar preparado para cuando al milisegundo después se dispara el que ilumina, digamos. Me suelen decir, bueno, yo no uso la simpatía óptica en eventos porque cualquiera con la camarita te dispara el flash. Lo pones en S2 y ya no te lo dispara. Porque es otro sistema. Es una opción, digamos. Y si vos estás usando TTL, tenés que poner S2 porque si no se va a disparar el pre-flash y no va a aparecer en la foto. Eso también me han dicho. ¿Qué pasa? Yo disparo y no me aparece en la foto. Lo que pasa es que cuando el TTL hace la medición, el otro flash se dispara. En milisegundos después viene el flashazo y ya no está cargado. No está reciclado para cosas. Entonces ya no aparece en la foto. Vos lo ves desde ya, pero no te aparece en la foto. Lo hizo antes que la cortina se abriera. A ver en qué quedé. Y es importante que este sistema no transmite TTL. Por más que vos tengas el soporte de este TTL, en realidad no le pasa la información de TTL al resto de los flashes. Los flashes van en modo manual. No existe la fotocelda. Cuando vos haces inalámbricamente el sistema TTL, le tenés que indicar a cada flash en qué potencia se tiene que disparar. Esto no lo hace porque el flash es pasivo. Está esperando que un flash se dispare y se dispara a la potencia que estaba configurado. No modifica zoom, no modifica compensación, no modifica potencia. Entonces, por más que se hable de TTL, no es que sea TTL. El sistema en sí no es TTL. El de Nikon y el de Canon sí son TTL. Son inalámbricos y TTL, pero por infrarrojo. Este no. ¿Alguna duda sobre esto? Bien, vamos rápido. Y los sistemas que más se usan hoy en día, que es el de radiofrecuencia.
hablar en términos generales y después nos vamos a hacer un poco más hincapié en el Ludo, que creo que es el que más tiene, más se consigue, más común. Hay varios más, pero bueno. El sistema de radiofrecuencia es relativamente nuevo, funciona en 2.4 GB la mayor parte de los sistemas. Requieren de emisores, receptores o combinaciones de ese tipo de cosas, pero tienen un beneficio, disparan hasta en 100 metros. Al rayo del sol, no se ven, no importa, funciona. Más o menos como un teléfono inalámbrico, puede estar al lado y se va a disparar igual. La pared al lado se va a disparar igual. Es el sistema más seguro hoy por hoy para disparar un flash, sobre todo en ambientes complicados, donde, no sé, por ejemplo, lo mismo que le decía, acá adentro, por sistema óptico se va a disparar siempre, por simpatía óptica, pero en un evento por ahí o al rayo del sol le cuesta a los flashes detectar el flashazo. En cambio, por radiofrecuencia se disparan sí o sí. Podríamos esconder un flash entre la gente y hacer un efecto, se va a disparar igual, o sea, tiene muchas ventajas. Vamos a enumerarla y vamos a hacer es totalmente inalámbrico, muy fiable y permite disparar grandes cantidades de flashes. Básicamente, más de lo que puedan, hasta 250 flashes que disparan. Permite disparar flashes hasta 100 metros, por más que no esté visible. Obviamente los 100 metros al aire libre, pero podría poner un flash en la otra habitación y dispararlo de acá tranquilamente, se atraviesa paredes, todo. Se dispararía. No sé para qué sirve eso, pero eso es verdad, sí. Quiero decir, porque muchas veces sucede que trabajamos 2 o 3 fotógrafos y tenemos el mismo canal y estamos, por ejemplo, en un hotel, en una habitación, uno con el novio y al final del pasillo otro con la novia. Y de repente se empieza a disparar el flash hasta que te das cuenta que está en el mismo canal o cambias el canal para que no te lo dispare. Pero es increíble, pero... Sí, a ver, es 2.4, es lo mismo que el Wi-Fi. Básicamente el esquema es Wi-Fi o el inalámbrico. Donde anda el inalámbrico o el Wi-Fi hacia mí. Si yo tengo la cámara acá, me paro enfrente y lo uso el Wi-Fi. Bueno, el flash también. Porque básicamente el mismo sistema, la misma potencia, muy parecido. Un poquito menos que el Wi-Fi, pero tiene potencia. Pero bueno, eso implica que puedes poner un flash acá atrás, poner cosas raras que no haría un flash escondido entre la gente, o lejos, abajo un árbol para iluminar un árbol. Ese tipo de combinaciones que ninguno de los otros sistemas lo permite. Una recomendación: cuando pongan los flashes abajo del árbol, después vayan y busquen los flashes. No se lo olviden como yo, que acá en el túnel del recordo. Bueno, listo. Sí. No requiere equipamiento como fotocelda, sí requiere radios, sistema de propietario de infrarrojo. No requiere cables ni ningún tipo de cable, obviamente, porque es inalámbrico, 2.4. No requiere el flash pop-up, otra vez no hace falta levantar el flash. Otro contra de levantar el flash es que el flash es medio sensible. Si vos vas a tirar un casamiento completo con el flash de la cámara, probablemente lo quemes. O sea, no es muy normal, pero yo no lo maltrataría porque no es un flash pensado para maltratarlo. Si vas a hacer una sesión de 20-30 fotos con un tiempo, digamos, que no caliente tanto el flash, es una cosa. Ahora darle como un loco al flash de la cámara, no es lo recomendable, digamos. Para disparar otro flash, estoy hablando. Y consume la batería de la cámara. Además que te revienta la batería. Claro, además que necesitamos batería, esos problemas. Algunos modelos tienen TTL, algunos sistemas de disparo inalámbrico, algunos, no todos tienen sistemas TTL, mantienen el TTL y mantienen la alta velocidad, la sincronización a alta velocidad. Una cosa muy interesante, por lo que dijo Sergio, se permite administrar grupos y canales con bastante comodidad. Como decía él, si hay 2 fotógrafos, puede que se interfieran en un mismo hotel, por ejemplo. O tengo 2 estudios y bueno, están disparando al lado y yo y no van a disparar. Cambiamos de canal y se termina el problema. Además de que puedo poner los flashes en distintos canales, depende del sistema, los más nuevos ya lo permiten, bastante cómodo. Puedo poner este flash en el canal A, este en el B y en el C y estar disparando y decir, no quiero el recorte, la luz de recorte. Saco la luz de recorte y sigo disparando. Sin ir, apagar, cambiar, pues, está todo ahí, digamos, bastante práctico.
algunos sistemas permiten configurar el flash a la primera o a la segunda cortina a través de inalámbrico, que eso muy pocos sistemas lo traen. Algunos traen entrada sincro. Esto es un radio con una entrada sincro. Esto podría ponerlo acá, digamos, y convertir a este flash a mi norma de trabajo, en este caso Yonugo, y convertiría a este flash que no tiene radio en un sistema de radio. Eso es muy práctico porque también podría convertir este flash. Pondría acá y ahora este flash sería inalámbrico 2.4 con mi sistema de radio. O podría usar un flash del 60. También lo podría usar porque esos todos tenían esa entrada simple. Podría recuperar flashes viejos, digamos, que son bastante económicos. Eso está y es bastante interesante, una opción para tener en cuenta, sobre todo con los flashes de estudio. Porque como yo le decía, este por ejemplo es un flash que tiene un sistema propietario, 2.4 también, pero ¿qué pasa? Si yo lo voy a combinar con un flash Yonugo, tengo que tener el radio de este, el radio del otro, o sea, a veces le ponen un radio a eso y ya está. Y no tenés que invertir en el emisor de aquel. Supongo que a Sergio le pasará porque tiene una mezcla de flashes pop-up y de flashes de coso. Entonces, realmente no puedes tener todo doble, más vale te inclinas por una alternativa, generalmente Yonugo, que es lo que más ha pegado, y listo. Y de ventajas necesito. Sí. Ahí quisiera decir, porque parecería sencillo, que es posible, hacer disparar un solo flash, acá en estudio sobre todo, con el radio, y que ese flash, como ya mencionaste en un momento, dispare a los otros por la fotocelda. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, si estamos usando, por ejemplo, un snoot, que es como un cono para concentrar la luz, o estamos utilizando un modificador que es bastante cerrado, muchas veces no le llega la luz, y entonces no se activa. Y ahí es cuando, si bien yo tengo el emisor, por ejemplo, del físico, no puedo disparar los otros. Entonces es como que aprovechamos los otros radios que tenemos un montón y cada uno viene. Claro, terminas poniéndole un sincro, un radio este y que dispara mucho más seguro de que salga sí o sí el disparo. Sí, todas estas opciones, el motivo de esta charla era que conozcan las opciones porque siempre van a tener que combinar. Es muy raro que no haya que combinarlas, algo que tienen un flash. Pero cuando se pasan de un flash hay que combinar. Además van a trabajar con otro fotógrafo y tienen Canon y hay opciones para combinarlas también. Siempre hay opciones. Hay que conocerlas para pensar un ratito, ya puedo hacer así, ya está, al menos el tema de iluminación, con flashes viejos, con cosos. O sea, yo he hecho strobe con analógica, como le decía, cámaras compactas, disparando flashes incluso de estudio. Con una compacta podría disparar un flash de estudio, con un teléfono podría disparar un flash de estudio. Hay algunos teléfonos que los Nokia generalmente tienen un flash que lo detecta la fotocelda. Es interesante eso. Como contra, la contra principal es que todo el sistema tiene que ser del mismo estándar. En Yonugo hay 2, en Nissin hay 1, en Pixelkin hay 2. Bueno, vamos a ver las cosas y después me preguntan algo, porque si no hablé todo el rato. Estos son algunos de los sistemas para que vean, así hay millones. Está la línea 600 de Yonugo, que es una línea que es esta línea acá, pueden ser 602, 603, 605, 603, 2. Toda esa gama se dispara solo con algunas diferencias técnicas, obviamente fueron evolucionando. Este es el 602. Estos, por ejemplo, venían o emisor o receptor. Vos tenías que tener emisor en la cámara y comprar receptores para el coso. A partir del 603 ya no, todos eran emisores o receptores. Vos comprabas 3 y los mezclabas. Estaba bueno, pues perdías el coso y no podías disparar. No han hecho más. El 605 es una evolución que tiene pantalla, porque eso tiene un serio problema, que tiene los controles de canales acá o abajo de la pila.
Entonces, si yo no puedo, ahí me anula el sistema de canales porque tengo que sacar el coso, prenderlo. O sea, no puedo disparar. Ver esta foto la disparo con todos los flashes. La otra anulo uno. No, entonces acá, sacar las pilas, cambiar. No se ve en la noche. El 605 tiene la opción, tiene una pantalla y tiene canal A, canal B y canal C. Podés activar o desactivar los canales ahí nomás así. Es muy práctico para el visor. Además, esta es una línea que se usa mucho. ¿Por qué? Porque hay, sí. Perdón, grupos. También tiene grupos. No, los grupos son A, B, C. Sí, y tenés canales acá atrás. Canales, claro. Grupos y canales. Y lo más interesante, creo, de esta línea es que tienen flashes muy económicos que tienen el radio incorporado. Entonces, un flash de 2.400 pesos, 2.300, tiene un radio incorporado. Pones un emisor sobre la cámara y ya tenés todo un esquema de iluminación de strobes. La contra más grande es manual, es un sistema manual. No sé si es grande, es una contra. Tiene sistema manual, no tiene sincronización a alta velocidad. Ni TTL tampoco. Sí, no es TTL, manual. Hay otro sistema que es bastante nuevo, se llama 560TX. Esta es una controladora que va sobre la zapata de la cámara, básicamente cumple la función de esto, pero este es el emisor. Lo que tiene de interesante es que permite que los otros 560 modificarle la potencia desde ahí. No es TTL. La cámara no hace la medición y controla los flashes, pero vos manualmente podés, no necesitas irte al flash a bajar la potencia. Lo bajás desde acá. Es una solución interesante, digamos, un poquito más costosa, pero si tenés toda la gama de 560, tenés varios, podés, o si armás un estudio con 560, esa es una linda opción porque podés bajar la potencia de recorte. Obviamente, al tener una pantalla más grande es más fácil administrar canales, grupos, se simplifica mucho. Los errores más grandes que tenían esto era que, bueno, estos no tenían canal, estos no tenían grupos, tenían canales nada más, y la modificación de canales es ese cosito que casi no se ve, algunos estaban abajo de la batería, había que sacar la cámara. Si tenía un flash arriba, olvídate, si vos ponías esto en la cámara, ponías esto acá, no había forma de cambiar ahí o sea, había que desarmar para cambiar el canal. Eso lo han mejorado bastante. Y es una opción más que hay que conocer. Y siguiendo con el menú, tiene un controlador un poco más sofisticado que es la línea 622, donde hay varios modelos. Esta es una línea TTL. TTL con asistente de enfoque. Tiene varias funciones interesantes: sincronización a segunda cortina, alta velocidad, sincronización a alta velocidad. Hay algunos flashes que son receptores, radios que son receptores, otros emisores, hay los que son mix, hay con pantalla, sin pantalla, con zapata, sin zapata, hay una mezcla ahí de 622, pero es una opción un poco más sofisticada al sistema. Sí. Y tiene algo que está bueno para los que usan Canon, que es un haz de enfoque. No sea agresivo, los de Nikon también necesitan. Para Canon tiene un asistente de enfoque que es muy bueno. Porque son las lucecitas rojas esa que sale. Sí, tiene una grilla láser que hace que enfoque en cualquier circunstancia. Sí. Una pregunta, lo de que separa canales y grupos. ¿Los tres no hacen lo mismo? ¿No separan canales y grupos? En realidad los flashes tienen el soporte de canales y grupo. Claro. Estos más viejos no tienen grupos, tienen canales. Exacto. Este es el último que salió, este sí ya tiene canales y grupos, estos dos. Sí tienen canales y grupos. ¿Qué pasa? A mí el canal no me convence mucho. Salvo que, como decir, haya dos fotógrafos, por ejemplo, haya dos estudios. Él está disparando en este estudio, entonces usa el canal 1. Y él activa el grupo A, quiero cortar aquel flash, lo saco al grupo A. Y yo me voy al lado y hago lo mismo, pero en el canal 2. Entonces activo un grupo, desactivo un grupo. Porque los grupos son tres, que son más o menos la cantidad de flashes y están bien accesibles. Grupo A, grupo B, grupo C. Vos tenés todo activado, prendés uno, apagas uno. Está bueno por eso. La pregunta es que vos podés tener un solo grupo, un solo canal activado, podés tener los tres activados. O sea, No, canales uno solo. 602, 603 que tenés el canal directamente. No, canal es uno solo. Uno solo. Grupos sí. O sea, lo tenés dividido en grupos Sí. directamente para. El canal es más para decir, bueno,
este no tiene nada que ver conmigo, lo pongo en otro canal. El grupo es para armar grupos de flashes. Entonces pongo dos flashes en un grupo, dos flashes en otro y corto o no, como quiero. Ahora, el canal lo usaría otro fotógrafo que estaría, que para no molestar o que no se disparen entre sí. Porque no se pueden cambiar. Por eso ese era el tema este. Este sí podía cambiarle el canal. Digamos, había otro fotógrafo disparando, cambiaba el canal acá, cambiaba el canal en todo tu grupo, te iba a otro canal, en todo tu flash y ya está, no te lo disparaba más. Pero bueno, ahora le agregaron eso de los grupos que es muy cómodo. Una salvedad, este sistema con este sistema no son compatibles. No sé por qué, no son compatibles. Es una pena, pero no podés mezclar 602.3.5 con 622. O tenés toda la gama 622 que son mucho más caras, valen 3 veces más cada radio que esto. O usas cosas. El tema es que esto no tiene asistente de enfoque, ese es un tema. Entonces hay una duda ahí. Muchas veces una solución, yo le voy a comentar, media alternativa, porque esas cosas que hacemos en Argentina, sobre todo si tenés Canon, como dijo Sergio, que no enfoca, pones un 622, no el sistema que tiene la zapata, para que la cámara enfoque, para usar el asistente de enfoque del 622, y arriba le metes un 620, un 605. Y todos los radios, y vos tenés flashes, se supone 560, que ya tiene el radio y cosas. Entonces es una opción barata porque vos disparás los flashes con esto, pero usás el asistente de enfoque de aquel. Un mic bastante económico, una forma abaratás muchísimo. Porque aquel es un radio que está en los 1600, 1700 cada uno. Si lo vas a poner abajo de 3 flashes, son 1600 abajo de cada flash. O sea, es un sistema bastante costoso. En cambio, estos son radios de 600 pesos, hay mucha diferencia. Entonces, un mix de eso también se usa, para que vean cómo usa. Y después, bueno, hay controladores de Fotic, controladores estas de... no me acuerdo. A ver, acá voy a ver. Es de Nissin, creo que es. Esa es la controladora de Nissin y de Profoto y de Visico y de cada marca de flash en estudio generalmente tiene su sistema. Está, bueno, Pisenkin, hay millones de sistemas de radio. Más o menos todos tienen las mismas características. Generalmente todas las marcas también tienen dividido como yo una línea más económica con algunas restricciones y una línea un poco más avanzada donde el valor es bastante más caro, que son TTL, sincronizan alta velocidad, tiene asistente en caso de Yenubo y otros. Siempre tienen algún mix de cosas. Esto es un universo, hay que asesorarse, hay millones de opciones y lo más importante que quiero que les quede de la charla es que hay que combinar los sistemas. Siempre van a tener necesidad de combinar sistemas, o por lo menos al saberlo pueden solucionar muchas opciones. Estoy en un evento, se me rompe un flash, yo lo he visto, me dicen, se me rompió el flash, pues yo tiene ese Nikon. No, te vamos con cualquier 575 y te dispara Nikon o Canon, o un 560 con un radio. Otra cosa, una duda, estos radios no venían. Estos radios, cuando los compras, te preguntas si es para Canon o Nikon. La realidad es que esto se dispara en cualquiera. El Canon y Nikon es para mantener el TTL en la zapata de arriba, que ni siquiera lo mantiene, así que sobre que lo. Sí. El cablecito que traen, tiene dos cablecitos. Uno es para conectarlo al flash y hay otro cablecito que es para conectarlo a la cámara, porque también sirve como disparador remoto de la cámara. Entonces, la única diferencia entre los dos es el cablecito. Y por ahí, claro, es una gran confusión, porque vende unos para Nikon y el que tiene Canon dice, no lo compro. Además que hay dos cables, en las dos marcas usan dos cables diferentes. La gama chica usa un cable y la gama alta usa tanto Canon y Nikon. Entonces vos tenés que tener para Canon, para tu cámara. La verdad es que nadie usa. Sí, es una función que no tiene sentido porque el disparador inalámbrico de infrarrojo vale 100 pesos. O sea, no vas a andar usando el cable, necesitas dos radios, este receptor y otro para disparar la cámara. No tiene sentido. 4 pilas, o sea, una cosa. A menos que sea por una selfie.
Pero tenés el infrarrojo de la cámara, es mucho más barato, más fácil. Acá necesitas un radio colgando de la cámara y otro para dispararlo. Se puede usar que yo tengo una cámara del otro arco de una cancha de fútbol y lo disparo, una cosa así que se me ocurre, pero no es algo o una cámara muy alta y la disparo remotamente, un sistema que está muy lejos, no es algo que se use. Entonces, esto está bueno porque, por ejemplo, vos decís, bueno, se me rompió el flash, cualquiera que se dispare, te da el Polaris y Canon, Nikon, estándar. Generalmente los que más se usan son esos tres opciones de arriba, o mix de esas opciones. Estos son tienen poco penetración en el mercado argentino, no hay muchos, ni proveedores, ni dando vuelta. Pixel King de Fotic tiene un poco más de funciones. En Estados Unidos se usa mucho Profoto, muchísimo tiempo, porque Profoto es la empresa que más modificadores de luz y flashes de estudio tiene, y una solución enorme, 200 sistemas para estudio, y se usa mucho, porque tenés el software Profoto, el flash de estudio Profoto, el horario Profoto, pero acá no tiene mucha vigencia, digamos. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre el mix de usar flash, hiperflash, con radio, sin radio? Bueno, me dije otro que hice, ¿te acuerdas? Con el Zoom del 605. Yo intenté usar el flash, como no es TTL. Pierde el TTL. Esto es otra cosa. Vos pones una cámara y pones un flash arriba y perdés el TTL del flash de arriba. Lo que mi pregunta es si yo pongo la zapata de sincro, la pongo sobre la cámara y pongo el flash, saco desde la zapata hacia el... Sí, ahí podrías. Pero eso, la conexión del cable de atrás, ¿es el receptor o es emisor? ¿Cuál? ¿Este? Es... En realidad el PC-Sync va para dos lados, porque yo lo probé. Yo compré esas cositas en China porque justamente tenía ese flash que tienen ahí, ese que está roto ya, ese en realidad venía sin el PC-Sync. Yo se lo puse. Pero antes de poner la red, yo tenía como disparar a la vez ese que era TTL, que era el 0600, y el radio. Entonces hice todo un transformer que era poner la zapata que era TTL, el flash TTL, y un cable al radio, una cinta y ponerlo así con un cablecito cortito. Lo recibe entonces desde la zapata a ese mismo para poder disparar otro flash. Sí. Es una cosa bien incómoda. Sí, me importa. Sí, porque tenés que. Ese cosito, yo le hice un agujerito y le solté. No importa, pero tengo la solución. Sí. Sí, es un tema, ese es un tema perder el TTL, usar el manual de flash. A ver, pero en un evento tenés muchas diferentes luces. O sea, bueno, pero hay un esquema que medio general, ustedes sabrán más que yo no trabajo de esto, pero se me ocurre que cuando vos haces strobe o usás grupos de flashes, no es lo mismo que cuando usás flash sobre la cámara, son como dos momentos diferentes. Yo en mi imagen le digo, bueno, estoy en la prueba de CIA, un esquema de iluminación un poco más sofisticado, uso agua, un paraguas y flashes fuera de la cosa con un radio y disparo 2 o 3 flashes fuera de la cámara. En un momento cuando apaga la luz y la gente se pone a bailar, saco el radio y pongo un flash, porque no podéis andar moviendo, salvo que tenga un asistente, ahí sí, ahí tenés la opción, digamos, pero si no generalmente va flash sobre la cámara. Porque alguna vez que apagan la luz necesitas enfocar. Exacto. Entonces, esto depende mucho de la forma de trabajar de cada uno, del equipamiento de cada uno, hay infinitas combinaciones. Por eso la charla la enfoqué a explicarle más o menos todas las opciones que hay para abrirle un poco la cabeza y decir, bueno, se puede hacer esto, se puede hacer esto, podría ser lo otro. Después, si ya tienen puntualidad, consultan cosas puntuales. Si quieren hacer preguntas, está todo bien. Si no hay preguntas... Yo quería contar una experiencia porque nosotros trabajamos hace unos años en eventos, ¿no? Y también hicimos como un clic y pasamos del TTL al manual. Y el manual es totalmente recomendable
y no usaría TTL nunca más en mi vida. No estoy diciendo que ustedes no deberían usarlo, sino que creo que es parte de la forma de trabajo, como dice Germán. En nuestra forma de trabajo, que nosotros hacemos 4.000 fotos en una noche, por ejemplo, de 2 personas, y nos dura, un juego de pila nos puede durar 8 horas, continuamente, porque al usar el modo manual, vos lo que haces es desactivar la medición del flash, desactivar el predestello, Sí, ¿sí? doble destello. Y entonces lo disparas a niveles muy bajos, ¿sí? Y tenés un resultado mucho más parejo, porque si bien, como vos decís, va cambiando mucho el entorno, el TTL significa que la cámara adentro hace la medición, porque antes venían los flashes que todavía vienen, el SB900 trae el modo automático, que son TTL, es automático, es lo mismo que el TTL, pero la medición la hace el flash. Era el anterior al Claro. TTL, el Troll. Claro. Y entonces, como lo mide el flash solo, lo puede usar en el flash en la cámara de otra marca, porque la medición la hace el flash. Pero ahora es todo TTL. Entonces, ¿qué significa eso? Que dependiendo de lo que estés encuadrando, la medición va a ser distinta, aún cuando vos hayas decidido que necesitas bajar iluminación. Si yo para iluminarlo a Germán desde acá necesito determinada potencia, por decirte 1/32, la cámara, si yo lo uso en TTL, lo primero que va a hacer es fijarse qué está entrando, y si yo lo puse en el encuadre, el cabello de él que es oscuro, va a subir la potencia. Sí, además hay una cosa, vos tenés esta foto y esta foto son diferentes. Claro, es Hacen decir, diferentes mediciones. el encuadre y el fondo cambia y eso incide en la medición. Entonces, te van a ser eliminados en 5 fotos que yo vaya variando el encuadre de la misma Sí, distancia. después no hay una va a ser coherencia, diferente. no hay coherencia en la foto. En cambio, por ejemplo, un momento que es normal para todos, por ejemplo, en un casamiento, un vals, todavía se usa mucho, vos estás siempre a la misma distancia. No necesitas medir nunca nada. Y el flash con los valores de ISO que se pueden usar ahora, 1600 por decirte estándar, vos con que tengas el flash a 1/32 o 1/64, que es la potencia máxima dividida en 64, sin nada, y te sale la foto fantástica para nuestra manera de ver. Por eso digo, es una experiencia que yo cuando la vi a mi amiga que estaba usando un manual, yo digo, ¿qué hace? ¿Cómo hace la foto? Y la verdad que la experiencia misma te va llevando hacia el manual. Además, depende para qué, ¿no? Por supuesto, depende para qué. Yo solo le cuento esa experiencia puntual de los eventos. De otras cosas que quizás la medición es muy útil y todos los sistemas son muy útiles, pero yo creo que cuando uno se va enfocando en algo particular, uno va tratando de hacerlo lo más simple posible. Hay dos cosas que yo, técnica, no hablo de la parte artística, pero dos cosas técnicas contra el TTL. La primera es que la cámara tiende a exagerar el uso del flash, lo cual te da una fotografía más plana. La cámara siempre va a ponderar el uso del flash antes que el ISO. Como dice el coso, si vos estás disparando un 64 avos de segundo, la cámara lo va a disparar un 32 o un 8 avos de segundo, potencia. Porque va a exagerar y vos vas a decir, a ver, estoy disparando en ISO 100. O sea, podés disparar 400, 800, entender 1600. Las cámaras nuevas hoy no tienen problema, incluso 3200. Entonces, vos decís, bueno, levanto el ISO, uso menos luz y eso me da una sombra más suave, me da una luz más cálida, más suave, que es un flash más fuerte. Esa es la primera contra que encuentro. Duran menos las pilas, los flashes se agitan, se gastan más. Y el reciclado, que es el disparo y el otro. Uno puede hacer muchos disparos seguidos. Te lleva. Claro, o sea, no es lo mismo. Está reciclando. Usted piensa que de un 64 a un 32 es la mitad de reciclado, el tiempo reciclado, o sea, es así. Ni hablar, se van a una diferencia más grande. Es la mitad de consumo de pila también. Cada vez que bajan a la mitad la potencia del flash, bajan a la mitad la potencia del consumo de pila. Ese es el primer coso. Y el segundo es que no hay forma automática, no hay automatismo que entienda lo que el fotógrafo más o menos avanzado quiere hacer. Si yo tengo 3 flashes y todo un sistema TTL
y yo quiero reventar la pared porque mirá, tiene una textura fea, la reviento, la quedo, la dejo blanca, ¿cómo haces explicarle al TTL que vos querés reventar la pared? O que es un headlight que quiero un recorte muy suavecito. No hay forma, ¿me entendés? O que el último flash lo pusiste bajo un árbol, que necesitaba máxima potencia, porque es enorme lo que querés. Entonces, cuando los automatismos de la cámara, todos los automatismos de la cámara ponderan la foto y no la parte técnica y no la artística. ¿Qué quiero decir con esto? Tratan de que en la foto salga, que no haya nada quemado, que no haya nada oscuro. Como contra te da una foto bastante plana. O sea, jamás te va a quemar una pared la cámara en TTL. Nunca. Porque va a hacer la medición y va a decir, no, acá hay zonas quemadas, le bajo la potencia. ¿Entendés? Pero a veces vos decís, yo quiero que esa pared porque es fea, digamos, no está bien pintada, la quemo y listo. No, estoy hablando puntualmente de esta. Era otra. Sí. Perdón, una cuestión técnica. Son las 10 y me dijiste el sol para que sepas. Ya me está echando. Bueno, critico la pared y ya me echaron. Bueno, ya sabemos que no vuelvo más. Bueno, muchas gracias. Han hecho pocas preguntas, pero me echaron, ya sé que. Cualquier duda, cualquier cosa puntual, obviamente esto hay que verlo puntualmente, porque como decís, vos qué tenés, cuando me preguntan qué compras, no, qué tenés, qué hacer, te vas a inclinar por la parte de estudio, te vas a inclinar por la flash estudio, flash manuales, hay que ver, hay un mundo de cosas. Y bueno, muchas gracias a Sergio sobre todo, a Cristian y a la señorita que me echó, para que por preceder el lugar, espero que les haya servido. Era una charla más ahorita que hagan preguntas, pero bueno. Antes del aplauso, creo que sabe demasiado. Quiero decirles que es una charla y había una demostración práctica. Si alguien se tiene que ir porque tiene algo que hacer, bueno, se para tirar. Pero los que tengan un tiempito, vamos a hacer más o menos como para que quede un poquito claro, es algo así sencillo nomás, pero vamos a tener que hacer un break de 5 para correr las cosas, así que un aplauso grande para Germán. Y aprovechen que esto era el tentempié de lo que realmente sabe mucho de iluminación, que es... Sí, a cualquier duda. Chicos, tienen cafecito. Acá Gracias a los que hay vinieron, se tienen que ir.